forces, supported by strong... Let no one come back alive! Glory, o Tiempos de Gloria, dirigida por Edward Zwick, es un poderoso drama bélico que narra la historia del 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts, uno de los primeros regimientos de soldados afroamericanos en luchar durante la Guerra Civil estadounidense. La película ofrece una mirada conmovedora y épica sobre el coraje, la igualdad y el sacrificio, centrándose en la lucha de estos hombres por la libertad y la justicia. La historia sigue al coronel Robert Gould Shaw, quien asume el comando del regimiento. Shaw enfrenta no solo los desafíos del combate, sino también la resistencia y el racismo dentro del ejército y la sociedad. Junto a él, los soldados Tripp y May John Rawlins, cuyas historias personales enriquecen el argumento y recalcan el impacto del regimiento en la guerra. Las secuencias de combate son intensas y están cuidadosamente coreografiadas, mientras que el guión destaca la evolución personal de los personajes y el desarrollo de su unidad. Glory no solo es una crónica de valentía militar, sino también un homenaje a la lucha por la igualdad y la dignidad. Patton, dirigida por Franklin J. Schaffner, es una poderosa biografía cinematográfica que explora la vida del controversial general estadounidense George S. Patton durante la Segunda Guerra Mundial. La película ofrece una visión profunda del carácter enigmático y a menudo polarizante de Patton, un líder militar conocido tanto por su brillantez táctica como por su temperamento y liderazgo. La narrativa se centra en la carrera de Patton desde el desembarco en Sicilia hasta su participación en la campaña en Europa, destacando sus impresionantes victorias y sus controversiales enfrentamientos con aliados y subordinados. La película destaca por su enfoque en el conflicto interno de Patton y su obsesión con la guerra, explorando cómo sus valores y estrategias chocan con las realidades del conflicto y la política militar. Patton es un tipo con un carácter audaz y sus discursos carismáticos contrastan con su lado más oscuro y egocéntrico. La película se destaca por su guión incisivo, que ofrece una visión matizada del general, pero que cae en el cliché patriotero y de superhéroe de forma excesiva. We're not victorious! Let no one come back alive! Tora, 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 de los directores Richard Fleischer para las escenas de Norteamérica y Kinji Fukasaku y Toshio Masuda para las escenas japonesas. Esta es una película japonesa-estadounidense que nos cuenta los eventos del ataque japonés a la base aérea de Pearl Harbor en diciembre de 1941, y sigue los preparativos japoneses para el ataque y cómo fue que los estadounidenses ignoraron las señales que se estaban dando. Esta es una película casi documental en su narración, que nos muestra las decisiones políticas y militares que se llevaron en el ataque sorpresa. Y se divide en dos partes principales, con los directores japoneses y el estadounidense dirigiendo sus respectivas secciones, y esta colaboración internacional nos ofrece una visión muy equilibrada y respetuosa de los dos lados del conflicto, algo muy inusual para la época. Tiene impresionantes escenas de batallas y tomas aéreas dramáticas utilizando efectos especiales también muy avanzados a principios de los años 70. Hay que mencionar que las escenas del ataque a Pearl Harbor son memorables por su realismo y capacidad de meternos como espectadores al centro de la acción. Su precisión histórica, el enfoque imparcial y la dirección conjunta la convierten en una película esencial de los amantes de la historia militar y de este género de películas bélicas. Salvador, del director Oliver Stone. Un periodista estadounidense viaja a El Salvador buscando una última oportunidad profesional acompañado de un amigo médico en medio de la guerra civil que se vivía en este país en la década de los 80. Y son testigos de toda la violencia que ocasionan tanto el gobierno militar como las guerrillas. Este periodista, que en un principio tiene una actitud algo cínica, poco a poco cambia su perspectiva enfrentando la corrupción, la brutalidad militar y la intervención estadounidense. Es de esas películas donde se hace una crítica muy severa a la intervención de Estados Unidos en este tipo de conflictos,
toca el tema del periodismo en tiempos de guerra y de lo peligroso que es contar la verdad. El director Oliver Stone no se tienta el corazón para mostrarnos la brutalidad de la guerra, destacando cómo la violencia y la deshumanización afectan tanto a los que la ejercen como a las víctimas. Una película fuerte por su crudeza que la convierte en una pieza esencial para los aficionados al cine político e interesados en las dinámicas de poder y conflicto. That you are the head of the death squads terrorizing the countryside and the city. A pathological killer. Black Hawk Down, del director Ridley Scott. Esta película es la dramatización de la fallida misión estadounidense en Mogadiscio, Somalia, en octubre de 1993. Y la trama sigue un grupo de Rangers del Ejército de Estados Unidos y a los miembros de la unidad Elite Delta Force mientras intentan llevar a cabo una misión en Mogadiscio, que casi inmediatamente se vuelve en un sangriento enfrentamiento urbano. Los helicópteros Black Hawk sobrevuelan la zona y 2 son derribados por los somalíes y algo que debía durar 1 hora a lo mucho, dura más de 15 horas de lucha por sobrevivir en las calles de Mogadiscio. La película es intensa, con una cinematografía que sumerge al espectador en la brutalidad del combate urbano. Si bien no es de lo mejor del director, sí es una buena película bélica por su realismo y técnica impresionante. Where's the rescue squad? We're in. Wings, del director William A. Wellman. Como primer dato, hay que decir que esta fue la primera película en ganar un premio Oscar a Mejor Película, en obvio, la primera entrega de la Academia. Y es una película muda que nos cuenta la historia de 2 jóvenes estadounidenses que en un principio son rivales de amor por una chica, pero después se alistan en el Ejército del Aire en la Primera Guerra Mundial y se hacen muy buenos amigos. Estos participan en históricas batallas aéreas, se muestra la brutalidad de la guerra, sus luchas personales y tienen un final muy trágico y emotivo, sosteniendo el discurso de lo terrible e inhumanas que son las guerras. Wellman, un veterano de la Primera Guerra Mundial, le da autenticidad y realismo a las escenas de batallas aéreas que fueron pioneras en el cine. Este utilizó aviones reales y montó cámaras en los mismos para imprimir mucho más realismo a las tomas. Algo nunca antes visto hasta el momento. Esta es una obra maestra del cine mudo, ya que sus poderosas imágenes, la técnica utilizada y su emotiva narrativa logran contarnos una historia épica y emocional. Un referente del cine bélico aún hasta nuestros días. The Longest Day, o El Día Más Largo, es una épica película bélica que narra el desembarco de Normandía desde múltiples perspectivas, presentando un mosaico impresionante de eventos y personajes reales. Dirigida por Kenan Nakin, Andrew Marton, Bernard Wicki, Darryl F. Zanuck, esta película se basa en el libro homónimo de Cornelius Ryan, ofreciendo una representación meticulosa de uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. La película destaca por su ambición y escala, combina acción y drama para mostrar la valentía y el sacrificio de soldados y civiles en el día D. Su enfoque multilateral permite al espectador comprender la magnitud y complejidad de la invasión desde los puntos de vista de los aliados, los alemanes y los franceses. Visualmente, la película es portentosa, con secuencias de batalla coreografiadas con precisión y una recreación fiel de los eventos históricos. Aunque el ritmo puede ser un poco lento en algunos tramos debido a la atención al detalle y la narración en paralelo, y desafortunadamente sí alcanza a afectar su calidad en general. Been down on the beach. Hell no, we're not leaving. We're gonna get up that hill. Master and Commander, The Far Side of the World, o Capitán de Mar y Guerra, dirigida por Peter Weir, es una adaptación cinematográfica de las novelas de Patrick O'Brian, que ofrece una inmersión fascinante en la era de las guerras napoleónicas. La relación de amistad entre el capitán Jack Aubrey y el doctor Stephen Maturin, el primero con su obsesión por la batalla y el segundo involucrado en la ciencia, pero que logran enriquecer sus vidas con el conocimiento del otro. La historia sigue al HMS Surprise y su misión de capturar un formidable barco de guerra francés, el Acaran, mientras navega por las aguas peligrosas del Pacífico. A través de una historia rica en detalles, Master and Commander estudia no solo las intensas batallas y estrategias navales, sino también las complejas dinámicas entre los personajes.
La película se destaca por su atención meticulosa al detalle histórico y su impresionante recreación de la vida en el mar. Las secuencias de combate son dinámicas y realistas, mientras que el guión proporciona un equilibrio entre la acción y los momentos más introspectivos, que muestran la camaradería y los dilemas morales de la tripulación. Full Metal Jacket, del director Stanley Kubrick. Esta es una de las películas más emblemáticas de Kubrick, donde, muy a su exquisito estilo, nos cuenta la cruda y desoladora experiencia de los soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Full Metal Jacket está dividida en dos partes muy diferenciadas, tanto que parecen dos películas en una. La primera parte nos cuenta el entrenamiento de los reclutas en el campamento de los Marines en Parris Island, bajo la estricta y dura supervisión del sargento Hartman, que hace pasar a los reclutas por procesos brutales, deshumanizándolos hasta conseguir que pasen de civiles a soldados endurecidos, y mostrando también los efectos devastadores de este entrenamiento. La segunda parte nos lleva a Vietnam, donde seguimos a Joker, uno de los reclutas, ahora convertido en periodista militar, y con él la película explora el caos y la brutalidad de la guerra, mostrando la violencia y desesperación de los soldados. Una crítica muy poderosa a la guerra de Vietnam, que también hace una reflexión más amplia sobre la guerra en general y el impacto devastador sobre la psique humana. Full Metal Jacket. Letters from Iwo Jima o Cartas desde Iwo Jima, dirigida por Clint Eastwood, es una poderosa y conmovedora representación de la Segunda Guerra Mundial, que ofrece una perspectiva única sobre la batalla de Iwo Jima desde el punto de vista japonés. Esta obra sobresale por su enfoque humanista. La película se centra en el general Taamichi Kuribayashi y en los soldados japoneses que defienden la isla. A través de una serie de cartas que el general escribe a su familia, se revela la complejidad emocional y la desesperada resistencia de los defensores japoneses. La narración íntima y personal da vida a las luchas internas y los sacrificios de estos hombres, ofreciendo una visión empática que desafía los estereotipos de los villanos de guerra. Eastwood utiliza una cinematografía sobria y realista para capturar la brutalidad del conflicto. Las escenas de batalla son intensas y meticulosamente detalladas, reflejando la desesperanza y el miedo de los soldados en una de las confrontaciones más feroces del Pacífico. Letters from Iwo Jima no solo destaca por su enfoque innovador, sino también por su habilidad para humanizar a los personajes del bando opuesto, algo que usualmente no se hace. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.